alcance de mis dedos. Señoras, señores, queridos amigos, como siempre, el gran placer de saludarnos y de volvernos a encontrar en este stalkeo acá por la pantalla de Telefe, como siempre, el clásico de las entrevistas. Hoy con un invitado que debo decirlo porque para mí es un placer, es un gusto, es un orgullo, mire, tener la posibilidad de tenerlo sentado aquí en el living de stalkeo. Hoy le damos la bienvenida al señor Gustavo Tobi. Tu vida al alcance de mis dedos. Uno de los periodistas, comunicadores, conductores más representantes, más representativos que hemos tenido todos los cordobeses. Más de 60 años trabajando en los medios de comunicación, no solamente aquí en Córdoba, sino también en Buenos Aires, y habiendo sido referente inclusive de coberturas que nos han puesto a los cordobeses en lugares muy, pero muy importantes dentro de los medios de comunicación. Lo vamos a hablar con él porque tiene tantas cosas para contarnos. El señor Gustavo Tobi está con nosotros. Qué placer, Gustavo, tenerte acá. Qué bien que estabas. Un gusto, Laura. ¿Cómo estás? Bien, yo muy bien, contenta, feliz de tenerte acá con nosotros. Y aparte, bueno, recién lo hablábamos fuera de aire, si bien seguís estando en los medios, la verdad que estar acá frente a frente para mí es un orgullo. ¿Cómo estás vos? Yo estoy muy bien, afortunadamente muy bien. Se te ve. ¿Lo sentís igual? Sí, me siento absolutamente bien. Gustavo, a pesar de que voy a cumplir ahora en septiembre 81 años. Chicos, yo no puedo creer. ¿En serio? ¿En serio? Mirá, vos entre tantas cosas que busqué, no busqué la edad. Generalmente, viste, a los invitados no les suelo preguntar tanto la edad, pero me encanta que lo hayas dicho vos. 81 años. Yo recién decía 60 en los medios de comunicación. ¿Dije bien el número? Sí, un poquito más porque empecé en el año 57 en Radio Universidad, Wow. cuando tenía 16 años. ¿Siempre supiste que querías hacer comunicación o estar en los medios de comunicación? Fue totalmente un accidente, un ¿A qué accidente. medida fue Sí, un casual, accidente accidental? total. Había que trabajar, punto. Tenía que trabajar por una situación familiar determinada y había que trabajar, eran épocas difíciles. Imaginar, en el año 57, Sí. hacía 2 años que se había producido la caída de Perón. Eran momentos críticos para el país, tan críticos como los de ahora, un poco más previsibles a lo mejor, porque ahí si trabajabas, podías tener alguna oportunidad. Ahora trabajás y sos pobre. Ese es el tema, ese es el drama verdadero que tienen los argentinos. Casi todos los trabajadores con sueldos normales son pobres en este momento del país. Y vaya a saber lo que pasa de aquí a fin de año. Viste que a veces uno tiene esa manía de decir, no todo el tiempo pasado fue mejor. Entonces, qué bueno que lo puedas decir vos, que te tocó atravesar quizás casi todas las etapas que nos tocaron vivir a los argentinos. Desde la llegada del peronismo, inclusive lo que fue la dictadura militar, uno de los procesos más complicados que tuvimos todos los argentinos, la etapa, la historia oscura que nos tocó pasar, quien formó parte también del peronismo como Evita quizás, y después ni hablar de la cantidad de cosas que pasaron del 2001 en adelante, habiendo pasado inclusive por Alfonsín, por Menem y demás. Qué interesante esto que planteás. Hoy todos ganamos quizás un poco más, pero seguimos siendo pobres. No, sí, efectivamente es así. Mira, es que las estadísticas sirven para algo, sobre todo cuando no están manipuladas. ¿Te acordás en el INDEC cuando estaba absolutamente dirigido por el gobierno? Eran cifras números dibujados. risibles. Eran risibles porque todo el mundo sabía que no eran ciertas. En cambio ahora, todos los días 11 del mes, cuando el INDEC da a conocer los índices inflacionarios, el que primero tiembla es el gobierno. Y va a temblar mucho con el mes de julio, porque los datos de los primeros 15 días están indicando una inflación en los alimentos, ¿sabes de cuánto? ¿Cuánto? Del 15%. Ah. Y encima hay cosas que no hay. Hay cosas que no hay. Sí, es inconcebible. Mira, yo me recuerdo mucho que en la época de Perón, como consecuencia de las pésimas políticas que se aplicaban también en aquel entonces, el país se quedó sin trigo. Argentina se quedó sin trigo. ¿Sabes qué se comía? Pan de mijo. Yo tenía en aquel entonces, tenía 11 años. Y me acuerdo que habíamos ido a una casa que estaba en Alto Fresco. Alto Fresco queda de Ascochinga arriba, un lugar precioso. Tanto es así que Martínez de Ola lo eligió para su gran estancia. Ah, en esa mire. zona. Allí donde vino la Jacqueline Kennedy. Bueno, en ese entonces se consumía el pan de mijo, que era un pan prieto, oscuro, de mal gusto, era medio ácido. Y
por una casualidad, mi padre se encontró en aquel entonces con una bolsa de harina blanca. Había en un almacén. Entonces compró la bolsa de harina y en ese lugar donde estábamos todos los de la familia, es decir, no solo yo, sino varios de mis primos, hicieron pan. Mirá, lo comíamos como si fuera directamente el manjar de los dioses. Me imagino. Porque hacía tiempo que no comíamos. Bueno, ahora se está dando la situación que ya muchas panaderías de Córdoba no consiguen harina porque no hay precio. No. Es decir, los molinos directamente no la entregan, de la misma manera que los cerealeros no entregan la soja. Hay aproximadamente 20.000 millones de dólares guardados ensilados. Son 28 millones de toneladas de soja que todavía no han sido ingresadas al mercado. Mirá. Esas son las consecuencias. Cuando uno escucha, bueno, es decir, hay una brecha impresionante en el dólar y dice, bueno, si yo me las arreglo, a lo mejor si tengo algún peso me sobra y voy y compro $1, o me apresuro cuando cobro porque para comprar un electrodoméstico, por ejemplo, lo compro a principio de mes porque sé que después puede valer cualquier cosa. Pero eso tiene otras consecuencias. Cuando no hay precio para las cubiertas, no hay precio para los repuestos de automóviles, no hay precio para los vidrios. No. Alguien construye en una constructora, Sí. suponte que esté construyendo una casa o un edificio grande, no hay vidrios, no hay posición de vidrio. Y pasa con elementos tan importantes como harina, azúcar y aceite. El aceite ha subido en Córdoba en los primeros 15 días del mes un 45%. Es inconcebible. Y eso es lo que utiliza la gente para cocinar todos los días. Ya ni siquiera se puede hablar de la polenta, porque el aumento de la polenta ha sido del 400%. ¿Me escuchás lo que te estoy diciendo? Es una locura. Estamos hablando de un Es decir, alimento. la gente no puede ni comer ni polenta. Entonces se llega a una situación límite. Porque cuando a la gente les comienza a faltar lo más esencial, porque una cosa, bueno, faltan medias de seda, faltarán medias de seda. Pero van a comenzar a faltar, por ejemplo, hojitas de afeitar. Ajá. A ver que volviera la navaja. Yo me sabía afeitar con navaja cuando era joven. Y tendremos que volver a... Ay, Gustavo, pero ¿cómo hacemos nosotras, chicas, las mujeres? ¿Cómo? No, Imagínate. no se me ríe porque, pues, escuchame. Sí, o atendeme. O en el caso tuyo, por ejemplo, que tenés que estar espléndida todos los días. A ver. Maquillaje y tintura para el cabello. Esas cosas pueden llegar a faltar porque son casi todos componentes importados. Sí, sí. Mira, Tal cual. Ay, diciéndolo, no me asustes. diciéndolo mal y pronto, no hay un puto dólar en el Banco Central. Ese es el tema. Lo están coartando y limitando por donde lo La mire. situación la planteó muy bien Bataki. Dijo, es desesperante Mire la usted. situación. Es desesperante. Y fue a pasar la gorra o a pedir disculpas a Estados Unidos, yo no sé. Y se tuvo que encontrar con David Clifton, el secretario de Tesoro de los Estados Unidos, a quien el gobierno argentino le ha iniciado un juicio acusándolo de mala praxis en la concesión del préstamo de 45.000 millones de dólares que se le otorgó a Macri. A ellos y al staff del Fondo Monetario. Y a esas dos personas ha estado viendo Bataki en Estados Unidos. Me gusta, Gustavo, porque pese a que ya no estás 100% activo como estabas en tu momento, seguís siendo una persona muy, pero muy crítica. Me imagino que te gusta leer, te gusta ver los noticieros. Los noticieros los veo poco. Ah, mire. Los noticieros los Pero veo te poco. gusta leer el diario, los portales. Leo absolutamente todo. Además, leo las opiniones. Sí. Sobre todo las opiniones. Consulto. Tengo un montón de contactos a quienes llamo por teléfono. Y hay un consenso inconcebible entre personas que dicen, bueno, el gobierno argentino no tiene conducción, es en algunos casos bicéfalo, pero bicéfalo significa doble cabeza. Sí. Estaría bueno que fuera bicéfalo, pero que todos miraran hacia adelante. Uno mira hacia un lado y el otro mira hacia el otro. A posiciones totalmente divergentes. Ese es el tema. Y ese es el gravísimo problema. No hay gobierno. El problema No cuando es que se esté fijan en débil, los intereses no es que esté propios y no en débil, los intereses Fernando, del pueblo. No hay gobierno, lamentablemente. Pero en el país. claro. Gustavo, ¿qué fue lo más gratificante que te dejó esta profesión a lo largo de estos más de 60 años de los cuales te venís dedicando, en donde la gente te vio siempre como un referente, inclusive,
se te extrañó muchísimo, porque la verdad es que desde el momento que decidiste retirarte, la gente lo sintió. Inclusive leí una anécdota tuya que inclusive a mí me llegó un montón, de esta persona que ponía el plato en la mesa a la hora... Eso pasa que no lo podía contar eso. Todavía me cuesta ¡Qué contarlo. bárbaro! Todavía me cuesta contarlo. Lo más gratificante es indudablemente la recepción que he tenido en la gente, ¿no? Pero parece... Porque va a ser 2 años del tema. Va a ser 2 años. Y resulta que en la calle es peor que antes. Es decir, la gente, la forma... Todavía me reconocieron. Lo que pasa es que ando un poco más en la calle ahora. Ese es el tema. Ando más en la vía pública. Cosa que antes no hacía porque... Es decir, por los compromisos del noticiero, que llegaba temprano al canal y estaba toda la mañana y me quedaba un poco hasta la tarde. Y después por alguna otra reunión. Es decir, no estaba tanto en la vía pública. En cambio ahora... salgo muchísimo más, está mucho más, porque me gusta ver lo que pasa. Entonces, y apalpar lo que la gente realmente siente. Claro, no solamente contarlo, sino verlo. Eso es una gratificación, digamos así, a posteriori o consecuente. Pero la mayor satisfacción en mi profesión fue hacer temblar a los poderosos. ¿En qué sentido? Con los reportajes, con las preguntas que les hacía. O con lo que decía en televisión, y después recibir las llamadas. Como siempre, vos sabés, hay llamadas. De todo tipo. Tu experiencia en Canal 10... Decime si lo que te pregunté no era cierto. Y además, a varias de las personas que entrevisté, a muchas personas, yo tenía una cierta afinidad y en algunos casos nos hicimos amigos. Es decir, de tanto vernos o por diferentes razones, terminamos haciendo amigos. Fue el caso de Eduardo César Angelós, el caso del Gallego de la Sota. Sí. El propio Raúl Alfonsín. Yo lo conocí cuando se cumplieron los 100 años de la fundación de Mar del Plata. Él estaba en el Hotel Playa Chica, que está precisamente en Playa Chica, viene Playa Grande, Playa Chica en Mar del Plata. Y nos sorprendió a todos allí una tormenta que duró como 3 o 4 días. Y Alfonsín estaba parando allí. Él era diputado nacional. Sí. En aquel entonces estaba muy enfrentado a Ricardo Balbín. De manera tal que yo, por supuesto, periodista, lo veía y ¿qué hacíamos? Se extendía el desayuno. El desayuno, imagínate. En vez de ir a la playa, nos quedamos y era una conversación política larga, completa, ¿me entendés? Entonces, y lo mismo puedo decir de Cafiero, de cuando estaba en la provincia de Buenos Aires, de gobernador, porque él solía veranear en Pinamar y nos encontrábamos en Pinamar y conversábamos siempre. Era un pituco, era un peronista pituco, Cafiero. Mirá vos. Bueno, entonces con ellos tenía cierta afinidad. Y con Alfonsín presidente, la segunda vez que vino a Córdoba me peleé con él. Me peleé porque claro, era un gallego caliente. Era un gallego caliente. Entonces, y para colmo yo estaba haciendo una nota que era nacional porque era para Canal 13 de Buenos Aires. Y Alfonsín no se había peleado con nadie. Es decir, nadie lo había hecho enojar todavía en aquel entonces. Hacía poquito que había asumido. Y había... fue el primer conato de alzamiento militar. Sí. Entonces, él le hizo una denuncia en la justicia, como correspondía. Y él había dicho que eran peligrosos para la estabilidad de la patria, habían dicho ellos, y para la estabilidad institucional. Esa era la acusación de Alfonsín. Entonces, lo que yo le pregunté, si esta gente es realmente peligrosa como usted piensa, peligrosa para la estabilidad del país, ¿qué pasa si la justicia le falla en contra? No sabe la calentura que se rey. ¿Pero qué se piensa usted? Yo soy un hombre respetuoso. Yo le había hecho una pregunta, porque si efectivamente la justicia podía fallar a favor, estuvo buenísimo. Teníamos a unos golpistas sueltos. Esa es la verdad de las cosas. Bueno, y yo tenía, aténdeme, Alfonsín fue la última vez que yo voté a conciencia a un político. Después nunca más. Y efusivamente y emocionadamente lo voté a Alfonsín. Y después me decepcionó con tantos políticos argentinos. Y después siempre tuvo que elegir el mal menor.
Lamentablemente, siempre Bueno, ha sido es así. la realidad que venimos viviendo todos los argentinos en los últimos, ¿cuántos? 50 años. Y no sé si me fui mucho. Bueno, no mucho sé si me menos. estoy yendo en un tema que no tiene nada que Me ver encanta, con yo el me programa. compenetro, la gente sabe, yo las entrevistas las armo, me encanta, pero me gusta cuando los invitados te van llevando por otro lado porque te dejan expectante inclusive, ¿no? Me parece que está buenísimo. Hay dos temas puntuales que me encantaría charlar con vos, de las que me parece a mí son las coberturas más importantes que te han tocado hacer. Una de ellas el cordobazo. Sí, efectivamente. Y que me imagino de ahí... Con una salvedad. Todo el trabajo mío en el cordobazo no salió nunca al aire. Nunca salió. ¿Por qué? Porque yo era secretario de redacción, ya en aquel entonces era secretario de redacción de Radio Universidad y de Canal 10. Pero particularmente del canal de televisión, de Canal 10. Sí. Entonces, cuando yo había estado haciendo las notas, y por supuesto había un solo noticiero que era el noticiero que iba a la noche. Entonces llegué, y cuando llegué me encontré con un tenientito que estaba, lo habían mandado del Comando del Tercer Cuerpo de Ejército, los habían mandado a intervenir en todos los medios de comunicación. Y entonces me dice, fíjate vos la imbecilidad de este tipo, mocoso, imberbe, bruto. Dice, ponga extremistas y con minúscula. Entonces, este tipo no se daba cuenta que estábamos en televisión y que era un relato que salía al aire. Claro. Extremistas, se dice extremistas, con mayúsculos o con minúsculas, exactamente lo mismo. Diferente es un diario. Ese era lo cuadrado que era el cerebro de este tipo. Entonces, me quiso dictar a mí lo que yo tenía que escribir. Entonces le dije, escríbalo usted. Le dije. El tipo, ¿cómo dice? Escríbalo usted. ¿Usted quiere eso? Yo no lo voy a escribir, escríbelo usted. Entonces el tipo se tiró para atrás. Consecuencia de eso, el noticiero, de Canal 10, no salió al aire durante 5 días, porque el cordobazo no duró un día. La gente se olvida de eso. El cordobazo duró 5 días. Sí. Fue tal el lío que duró 5 días. Y nunca nadie supo exactamente cuántas personas murieron, pero fueron muchas, lamentablemente. Sí. Y el daño posterior a Córdoba también fue muy grande, con todas las connotaciones que tuvo el cordobazo. Sí, sí, claramente. Entonces, ese material nunca salió al aire. Material fílmico nunca salió al aire. Y después había una especie de pseudo informativo que lo hacían, por supuesto, los que estaban interesados en tratar de aplacar un poco la cosa, pero el informativo como tal, porque nadie, cuando yo tomé esa determinación, nadie quiso hacerlo. En consecuencia, los echaron a todos, entre ellos a mí. Mirá, yo pensé que había sido una de las consecuencias por pensar distinto, por opinar distinto. No, es efectivamente. Mirá. Porque después de eso, después de que pasó toda esa tormenta grande, algunos límites o autolímites se imponía, por ejemplo, el gobierno de Onganía y sobre todo el representante que ellos tenían en la Universidad Nacional de Córdoba, porque el Canal 10 toda la vida ha dependido Claro, de la universidad. de la universidad. Entonces era difícil echar un periodista, tenía que haber motivos sobrados para echarlo. Ya lo habían echado Sergio Villarroel. Ujú. A Sergio Villarroel lo habían echado cuando la muerte de Pampillón en el año 67. En el año 67. Y en aquel entonces, fíjate vos quiénes eran mis compañeros de trabajo. Norberto Ciaravino, que fue secretario de Trabajo ahora del gobierno kirchnerista. El anterior gobierno fue secretario de Trabajo porque él se especializaba en Derecho Laboral. Jorge Sapia, que ha sido presidente de la Convención Nacional del Radicalismo hasta hace poco. Esos eran mis compañeros de trabajo. Esos eran compañeros tuyos. Efraín Ubischov Sí. estaba dentro del staff de Radio Universidad. Estaba Sergio Villarroel. Estaba... ¿Sabes quién era uno de los columnistas que había en Buenos Aires? Bernardo Neustadt y Mariano Grondona, cuando todavía no estaban juntos. René Ávila. Eran personas de una exigencia y una rigurosidad periodística única. Y esos fueron los que me formaron a mí. Qué bárbaro. Entonces, qué bárbaro. cuando se produce este hecho,
Ya habían echado a varios. Lo habían echado a Sergio, lo habían echado a Sapia, lo habían echado a Saravino, a todos ellos. Bueno, entonces eso fue en mayo del 69. Me envían en julio, en mes de julio, me mandan la cobertura en la Luna. Sí, El lanzamiento de la Luna. Y allí estuve prácticamente 20, 25 días. Cuando volví me encontré con algunas novedades. Me habían sacado algunas atribuciones como secretario general del noticiero. Yo tenía 28 años, te imaginas. Jovencito. Era muy joven, pero lo que pasa, muy, muy fogueado. Con todas las cosas que pasaban en el país, yo me comencé a foguear desde chico en la resistencia al peronismo siempre, al peronismo fascista. Sí, claro. Que siempre, es decir, su origen fue fascista. Aunque les duele a los peronistas, pero su origen fue fascista. Porque Perón lo adoraba a Mussolini y por eso había participado del regimiento Alpes. Volvió enloquecido y por eso le copió la gigantografía y toda la propaganda se la copió a Mussolini. Pero bueno, tenés yo razón. lo enfrenté desde siempre. Sí. Y también lo enfrenté a Frondizi como líder estudiantil en la época de la enseñanza libre, es decir, que querían poner, nosotros estamos por la enseñanza libre, pero no la llegada de la universidad privada. Esas cuestiones, esos pecados de juventud que uno tiene, sin darse cuenta de que eso ocurre en todas partes del mundo. Pero en aquel entonces, todos los que estábamos allí teníamos una tendencia izquierdista. Claro. Entonces, uno cuando es joven rompe los vidrios y después cuando es un poco más grande los manda a hacer, los manda a fabricar. Suceden esas cosas. Sí, por supuesto. Bueno, pero esa rebeldía la mantuve siempre mantuve esa rebeldía. Bueno, como consecuencia de todo eso, ya se hizo insostenible la situación y me echaron en el mes de septiembre del año 69. Pero en noviembre de ese año entré a trabajar a Canal 12. Ahí nomás, empezaste a trabajar rapidísimo. Claro, pero yo tenía, en aquel entonces, ya tenía la corresponsalía de Canal 13 de Buenos Aires, claro. Y además tenía la corresponsalía de la revista Análisis. Y también escribía para Confirmado. A vos tan joven y primero con tanto paso atrás y después todo lo que ya estabas haciendo. Me tengo que ir a un corte, Gustavo, volando rapidísimo. Así seguimos hablando mucho más. ¿Cómo se está pasando este programa? Una cosa impresionante. ¡Corte! Ya volvemos con más Estalqueo. Estalqueo, aunque lo ocultes yo lo veo. Estalqueo, tu vida al alcance de mis dedos. Segundo bloque en este Estalqueo, hoy con Gustavo Tobi, que nos está visitando aquí en nuestra casa. Gustavo, bueno, recién me hacías alusión a otro de los hechos importantes que te tocó cubrir, por lo menos para nosotros fue súper importante que vos hayas estado ahí cubriéndolo. No sé cómo fue la experiencia para vos desde el Cabo Cañaveral, aquel día en donde, bueno, ya después quedó el mítico Día del Amigo con la llegada del hombre a la luna. ¿Cómo fue? ¿Fue real? Para empezar, ¿qué fue? Esa es la pregunta. Para empezar, ¿qué fue? No, porque viste que hay mucha duda con esto, que no. Aténdeme, todo lo demás, sobre todo la vez pasada estuvimos hablando de este tema como tipo el Día del Amigo, todas esas cosas. Sí, en la radio te hicimos una nota, me siguen llamando por ese tema. Bueno, y la gente lo toma por ese lado, pero fue algo épico, indudablemente. Cambió el mundo, entramos en otra era, entramos en una era, sí, la verdadera... Ya era la era espacial, pero cambió el mundo, cambió la concepción del mundo, pero el significado lleva más allá del conocimiento humano y casi la ciencia ficción. Es decir, ese sueño inmersible que puede haber tenido el hombre de tanto tiempo de llegar a las estrellas. Yo siempre dice llegar a las estrellas y se le dice, te regalo las estrellas cuando estás muy enamorado, ¿viste? Bajo una estrella y te atrae. Sí, parece algo tan utópico, llegar a la luna, bueno, mucha gente, claro, le resultó, y le sigue resultando todavía, mucha gente, no, eso no existió, así como va a llegar a la luna. Y resulta que estamos por llegar a Marte, se va a llegar a Marte. Sí. Con una finalidad diferente, porque se está pensando en que se acaban los recursos de la Tierra, y al ritmo en que vamos se acaban, Sí.
Porque Sí, está, sí, coincido con vos es decir, totalmente. científicamente está comprobado que la Tierra y los recursos disponibles para que se pueda seguir viviendo como se vive y el ambiente pueda ser, alcanza para 3.000 millones de personas. Mira. Y vamos a hacer dentro de muy poco, dentro de no mucho, calculado para el 2050, que podemos llegar a ser 10.000 millones de personas. Imagínate. Y que la India, No hay recurso que la India va a ser la nación más poblada de la Tierra, con la diferencia de que en China lo entendieron hace muchísimo tiempo, están cuidando muchísimo el ambiente en China. A grado tal que en China, por ejemplo, no hay cadena de frío, porque no le pueden dar cadena de frío a 3.500 millones de personas. Entonces en China hay un gran, digamos así, la logística está hecha para que, por ejemplo, los peces lleguen casi vivos a los restaurantes o a los mercados, prácticamente vivos. Hay una forma en que, porque no hay, así, ahora vas a pedir una cerveza en cualquier parte, la cerveza está caliente y el agua está tibia, pero ¿sabes por qué está tibia el agua en la mayoría cuando te la sirven? ¿Por qué? Porque la hierven para desinfectarla, porque no alcanzan a potabilizar todo el agua que necesitan. ¿Te afectó En cambio, en la India, pero vos prácticamente no ves suciedad. Yo he recorrido China durante un mes. No ves suciedad en las calles, ni siquiera en los barrios más pobres. Tienen una limpieza absoluta. ¿Por qué? Porque saben que una infección allí es decir, 10 más. Por eso, las medidas drásticas, draconianas, más que drásticas, draconianas, que se tomaron en el caso del COVID. Eso te iba a preguntar. Te ponían preso, venían y te metían como el peor de los delincuentes. Te cubrían con un nylon para que no contaminara. Porque claro, Sí, me acuerdo. Si salís a un pueblo chico, un pueblito chico, un pueblo chico de China, tiene 2 millones, 3 millones de habitantes. Ni te cuento lo que es Shanghái, lo que es Pekín, cualquiera de las otras, Xi'an, donde están los soldados de terracota. Xi'an tiene cerca de 10 millones de habitantes. ¿Qué va? En las partes. Entonces, con esa densidad poblacional, necesitan tener medidas de cuidado ambiental, muy importantes, y sobre todo medidas sanitarias muy importantes. Pero India no. En India hay un servicio de recolección de cadáveres. En India, todos los días. Se muere la gente en las calles, tirada. Con todo lo que se cuenta de la India, forma parte de un imaginario que la gente piensa que el espíritu, es cierto que tienen, porque no les queda otra, hacen una virtud de la pobreza. Ellos hacen una virtud porque no les queda otra, la forma que tienen y por eso creen en la reencarnación, entonces piensan que todo esto es pasajero. Claro. Bueno, pero eso es la realidad social. La realidad verdadera es que el mundo no da para más. Entonces por eso volvemos al tema inicial. Los que están haciendo los planes saben que los recursos de la Tierra se acaban y que de un momento a otro, por eso están buscando agua, están viendo cómo se puede hacer una atmósfera en Marte. Y volvemos al tema de la Luna. Eso fue chiquito porque queda acá cerquita la Luna. Para Marte hay que andar un rato, hay que andar varios meses para llegar. Yo no puedo creerlo, tengo la productora al frente mío que me dice que nos quedamos sin tiempo. Ay, yo no puedo creer, Gustavo. No lo puedo creer. Me quedó, pero... No sé cuánto dura el programa. Media hora, pero me ha quedado tanto para hablar con vos. Pero claro, estamos hablando de lo artístico. Espero que tengamos mucha publicidad. Pero escuchame una cosa, pero aparte, en lo personal, te quería preguntar por tu nieta, por un montón de cosas lindas también. Me quedé sin tiempo, hay que hacer una segunda parte urgente acá. Te invito a una segunda parte. No hoy, pero una segunda parte con Gustavo Tobi. Comprométete al aire. Con todo gusto. Gustavo. No quiero aburrir. No, por favor. 50 años aburriendo a la gente. Para nosotros es un súper placer. Yo en lo personal como periodista te admiro un montón y estoy feliz de que hayas podido venir. Lamento haberme quedado sin tiempo, porque la verdad había mucho más para charlar con vos. Gracias, de corazón, muchas gracias. No, el agradecido soy yo. Te veo en la próxima, ¿eh? Ahí está. Amigos, nos quedamos sin tiempo, nos vamos. Gracias por haber estado del otro lado. Gustavo Tobi estuvo hoy con nosotros, esos gustitos que nos podemos dar en este programa. Nos vemos en la próxima. Chau, chau. Te stalkeo.